Pasar la clase de extracción por solvente y vamos a decir que SX es la forma que más se usa para abreviar el proceso de extracción por solvente. Entiendo que ustedes ya hicieron el práctico virtual con el profesor Arrué, algunos de ustedes, no todos, ¿ya? Entonces, la extracción por solvente, ¿ya? Eso quiere decir S, ¿ya? Y X se representa en estas cosas como extraction en inglés, ¿no es cierto? Entonces, SX se refiere a solvent extraction. Entonces, cuando yo hable de SX, siempre voy a estar hablando de extracción por solventes. El proceso SX va a ser el proceso de extracción por solvente. Entonces, lo que vamos a suponer es que un soluto S, un soluto que le vamos a denominar S, ¿ya? Se va a repartir en dos solventes. ¿Ya? En dos solventes voy a colocar acá. Y esto es importante mencionarlo, que deben ser inmiscibles. ¿Ya? Estos solventes tienen que ser inmiscibles. Ahora, lo que vamos a representar es lo que sucede en un embudo de decantación, ¿no es cierto? Esos solventes inmiscibles van a estar, lo voy a representar así, en una parte orgánica y vamos a ver acá en una parte acuosa. Entonces vamos a tener dos fases, una fase orgánica y una fase acuosa. Y lo que vamos a decir es que este soluto S se va a repartir en esta parte, que va a ser la fase orgánica, le voy a poner org, y la vamos a colocar acá acuoso. Y este reparto que va a haber, vamos a colocar así, este reparto que vamos a ver, que van a ver ustedes, es un reparto que representa cuando llega a su estado de equilibrio, va a estar representada por una constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio la vamos a llamar K, ¿ya? Y esa constante de equilibrio, en términos de su denominación, se denomina el coeficiente o el cociente de reparto. Ahora, para que ustedes vean lo importante que es esto, en general lo que se usa mucho en química, se usa bastante el coeficiente de reparto entre dos fases, utilizando la fase orgánica como el octanol, es un alcohol de 8 carbonos, ¿ya? Y el agua. Y este coeficiente de reparto octanol-agua, cuando esto sucede, el K se denomina KOW. Eso quiere decir el coeficiente de reparto entre agua y octanol. Siempre se coloca la fase orgánica arriba, entre octanol y agua. Y esto representa ese coeficiente de reparto, ese valor numérico, ya que va, el coeficiente de reparto va entre 0, digamos, cuando prácticamente no es soluble en octanol, ¿ya? Y va hasta 5, ¿ya? Cuando es 5 o cuando es mayor que 5, cuando ello es mayor que 5, uno va a decir que ese compuesto se va o tiende a irse preferentemente a la fase apolar. Y cuando este compuesto, por ejemplo, es menor que 2, vamos a decir que este compuesto tiende a irse en general a la fase polar. Perdón, más 1, no 2. Menor que 1. ¿Ya? Entonces, en este rango nos vamos a manejar. Entre algunos compuestos que tienen 1, ¿ya? Por ejemplo, la cafeína está cercano a 1, el yodo, ¿no es cierto? Pero existen compuestos como algunas hormonas, por ejemplo, esteroidales, o algunos compuestos como los ácidos grasos, que cuando están en estado neutro van a tender a adquirir unos coeficientes de reparto que son bastante altos. Ok, vamos a establecer algunas condiciones para poder tratar este tema y una de las primeras condiciones debiera ser que el solvente acuoso original en general lo vamos a utilizar como agua, ¿ya? En general vamos a decir que las condiciones que el solvente polar
va a ser en general, va a ser agua. Vamos a utilizar ese. Otra condición que vamos a utilizar es que los solventes orgánicos se usan para separar, ya van a ser solventes que en general no van a ser solventes no halogenados. Por una cosa de conciencia con el medio ambiente, ¿verdad? No halogenados. Nosotros no vamos a tratar de promover la compra o el uso de solventes halogenados porque como somos químicos vamos a tender a que la química sea lo más amigable con el medio ambiente posible, todos nuestros procedimientos. Y vamos a utilizar compuestos que no son halogenados y también vamos a preferir algunos solventes que no sean aromáticos. ¿Por qué? Por la alta toxicidad que esos pueden tener, ¿ya? En algunos años más ustedes van a ser los responsables de algún laboratorio y van a tender a proteger a todas las personas que trabajen en ese laboratorio y por lo tanto van a tender a usar procedimientos que no tengan solventes halogenados y que no sean compuestos aromáticos para proteger la salud de ellos. Ok, lo que podemos decir también es que existen ciertas relaciones matemáticas que se pueden hacer en base a algunos supuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué relaciones matemáticas vamos a tener? Vamos a tener la primera relación matemática, que va a ser la más simple, que vamos a decir que este compuesto, el coeficiente de reparto de S, se va a definir como la concentración de un soluto en la fase acuosa, no en la fase orgánica, voy a borrar acá, en la fase orgánica, y dividido por la concentración de ese soluto en la fase acuosa. Ok, esa es la relación matemática más simple, pero eso requiere que, por ejemplo, el soluto se reparta en función de la solubilidad entre ambos solventes. Esa es la primera condición que tenemos. Por lo tanto, el soluto se reparte en función de la solubilidad. En función de la solubilidad, entre dos fases. Dos, vamos a decir que la solubilidad es una constante, ¿no es cierto? Que la solubilidad en ambos solventes es constante. Y por lo tanto, este experimento, o vamos a asumir que el caso se realiza a presión y temperatura constante. Tercero, vamos a asumir también que el soluto no se encuentra saturado en ninguno de los solventes, ¿ya? Entonces existe un estado no saturado. Eso quiere decir que no va a alcanzar la concentración máxima en ese solvente a una temperatura determinada. Y existen otros supuestos también, por ejemplo, que la forma química de ese soluto no cambia durante el proceso. 4 sería que la forma química no cambia. Estoy hablando de S. Entonces, la fórmula química, S en la fase orgánica, va a ser igual a S en la fase acuosa. ¿Ya? La estructura, la forma química. Eso quiere decir que no estamos sujetos a cambios de la estructura química. Y también vamos a decir que en número 5 existe un tiempo que se demora en adquirir este equilibrio para que se produzca el equilibrio y que se produzca que la K sea constante, el tiempo es suficiente. O sea, no es cosa que vamos a colocar ambas fases en contacto y vamos a hacer la medida, no, sino que hay que esperar que se produzca el intercambio y que esto se acomode de acuerdo a las velocidades de disolución en cada uno de los solventes. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser suficiente para alcanzar el equilibrio. La situación de equilibrio. Y en la situación de equilibrio, vamos a decir que las concentraciones del soluto S en la fase acuosa se va a mantener constante. Y también la concentración del soluto en la fase orgánica, al igual, va a ser constante. En esa condición vamos a trabajar. Bueno, entonces, para asegurar que el equilibrio de solubilidad en ambas fases se ejerza en un tiempo relativamente razonable, lo que vamos a hacer es vamos a agitar esto y se va generalmente a emulsionar ambas fases para aumentar
la superficie de contacto entre ambas fases. Por lo tanto, lo que voy a tener va a ser una condición de mucha agitación al principio. Ya vamos a tener que ver una emulsión, o sea, pequeñas gotas de solvente orgánico se van a mezclar en forma casi homogénea dentro de la fase acuosa. Y una vez que eso sucede, uno deja la fase descansar, las deja acomodarse y se van a separar nuevamente. Entonces, una sexta condición es que uno tiene que producir una emulsión, y la emulsión la vamos a formar simplemente para aumentar la superficie de contacto. Esa superficie de contacto entre la fase acuosa y la fase orgánica. Listo, entonces tenemos todas esas condiciones. Lo que vamos a decir ahora es lo siguiente. Vamos a decir que el soluto en la fase acuosa, si tenemos la concentración total o una masa total, si la masa de S, la vamos a colocar M sub S, esa masa inicial se reparte, ¿ya? Esa masa inicial la vamos a repartir en dos fases. Entonces lo que podríamos decir es cómo se puede escribir la concentración de este soluto S en la fase acuosa. Y lo que vamos a decir ahí es que lo vamos a representar así. El soluto en la fase acuosa va a ser igual a una fracción, ¿no es cierto? Una fracción molar de una fracción en la fase acuosa, ¿ya? Y multiplicado por la concentración en la fase acuosa. Y lo mismo en la fase orgánica. Vamos a representarlo de esta manera. En la fase orgánica vamos a decir que esto va a ser igual al soluto en la fase orgánica, la fracción molar en la fase orgánica, perdón, ya por la concentración de ese soluto en la fase orgánica. ¿Me parece? Y bueno, uno podría decir también que si quiere expresarlo todo en la fracción molar, en la fase acuosa, el soluto en la fase orgánica podría ser igual a 1 menos Q acuosa, la fracción molar, en la fase acuosa por la concentración del soluto en la fase orgánica. ¿Ya? Para expresar todo en función de la fase acuosa. Ok, ahora sí decimos que esta concentración del soluto en la fase acuosa, uno la podría representar de la siguiente manera: por la masa del soluto y dividido por el volumen de la fase acuosa. Y a su vez, esta masa de soluto o esa concentración de soluto en la fase orgánica podría ser igual a la masa del soluto dividido por el volumen de la fase orgánica. Y también quedaríamos así. Por lo tanto, si yo voy ahora y voy a expresar nuevamente la constante de reparto, la constante o el coeficiente de reparto, voy a decir que si el coeficiente de reparto K de S, o sea, del soluto S, va a ser igual a la concentración en la fase acuosa y dividido por la concentración del soluto en la fase orgánica. Y ahora lo que voy a hacer va a ser reemplazar estos términos que ya despejé en la parte superior. Entonces me quedaría el Q acuoso por la masa del soluto dividido en el volumen acuoso. Y todo esto dividido por la concentración del soluto en la fase orgánica sería 1 menos la fracción molar en la fase acuosa por la masa del soluto y ahora dividido por el volumen de la fase orgánica. Y por lo tanto, lo que puedo hacer, sí.
¿Por ¿Sí? qué está el acuoso arriba y el orgánico abajo? ¿Y la cosa arriba? ¿No se supone que la fase orgánica va arriba? Ah, sí, 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 por supuesto. Sí, Ah, correcto, la ya. fase orgánica para arriba, sí. Muchas gracias. Me volé. Ok, entonces esto sería orgánico, lo voy a resaltar, y esto sería acuoso. Ahí sí. Muchas gracias. Entonces, lo que queda sería eh, lo siguiente. Sería 1 menos Q acuoso multiplicado por la masa del soluto dividido por el volumen del solvente orgánico. Y acá sería el Q acuoso multiplicado por la masa del soluto y dividido por el volumen de la fase acuosa, ¿verdad? Esto sería. Y por lo tanto, cuando uno integra esas dos ecuaciones, quedaría de la siguiente manera. Uno puede sacar lo que se va acá, el término común sería la masa, ¿no es cierto? La masa, y me quedaría lo siguiente. Me quedaría que el coeficiente de reparto va a ser igual a la concentración, nuevamente lo voy a repetir, orgánico, para que no se me olvide nuevamente, concentración del soluto en la fase acuosa. ¿Ya? El soluto en la fase acuosa. Y esto me quedaría 1 menos Q acuoso por el volumen acuoso y dividido por Q acuoso por el volumen orgánico. ¿Les parece? Ahí quedaría. Y listo, ahora lo que tenemos que hacer es calcular, ahora vemos que claramente este coeficiente de distribución entre las dos fases depende de las fracciones molares que el soluto adquiera en cada una de ellas, en la fase orgánica y en la fase acuosa, y también es importante la relación entre la fase acuosa y la relación, o sea, y la fase orgánica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahí va a ser despejar, ¿ya? Y vamos a dejar todo en función de cómo se puede saber cuánto es la fracción del soluto en la fase acuosa, cuánto es el remanente que queda una vez que se hace el procedimiento. Entonces, el espíritu de este cálculo va a ser el siguiente. Voy a anotar acá. Si se realiza una extracción, el proceso de extracción, ¿ya? Desde solvente acuoso, utilizando un solvente orgánico, se tiene lo siguiente. Se va a tener lo siguiente. Y lo que voy a calcular ahora, lo que voy a calcular es el remanente en la fase acuosa. Y por lo tanto, el remanente en la fase acuosa va a ser la fracción en la fase acuosa de ese soluto. Entonces lo que voy a tratar de hacer es despejar eso. Entonces me quedaría de la ecuación anterior el Q acuoso partido por 1 menos Q acuoso, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, estoy pasando sencillamente el Q acuoso hacia la derecha de la igualdad y me quedaría que esto sería igual a el volumen acuoso y esto dividido ahora por la constante de distribución, el coeficiente de distribución de S y por el volumen orgánico. Así esta igualdad. Entonces, aquí lo que voy a hacer va a ser recurrir a una propiedad algebraica para poder despejar esto, que me dice que cuando x está por 1 dividido por x y tenemos acá una igualdad con iz, ¿no es cierto? Lo que me dice el álgebra es que el x puede ser despejado como y partido por z menos i, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser aplicar este mismo principio algebraico
Entonces voy a despejar el X, que va a ser el Q acuoso, y me quedaría que es igual al volumen acuoso dividido por la constante o el coeficiente de reparto por el volumen orgánico más el volumen acuoso, que sería el, el I, ¿no es cierto? Ok, ok, listo. Entonces, esto me quedaría, no, aquí me quedaría más. Ok, listo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, aquí, lo que quedó expresado acá, lo que queda expresado es la fracción del soluto que queda remanente en la fase acuosa, el remanente. Y por lo tanto, existe una fracción, una ecuación general que dice que la extracción por solvente, ¿ya? Esa Sx, se puede repetir varias veces. Y para eso vamos a escribir el n, corresponde al número de repeticiones. O sea, uno puede hacer varias veces ese proceso de extracción por solvente. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Va a suceder que la fracción remanente va a ser igual a el volumen acuoso dividido por el coeficiente por el volumen orgánico más el volumen acuoso. Y todo esto, ahora voy a agregar el n, que son las repeticiones, voy a marcar bien acá. Entonces aquí me va a quedar que todo este término, como se repite, queda elevado a n, y lo que hago acá es que el volumen orgánico de cada extracción, el volumen orgánico total que uno emplea, se divide por n extracciones. Entonces voy a decir n es el número de extracciones, ¿ya? Y el volumen orgánico es el volumen total de solvente orgánico utilizado. Y por lo tanto, ese solvente, el valor, el volumen del solvente total, tengo que dividirle en n repeticiones. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es bastante importante porque este me permite calcular la eficiencia de un proceso de extracción por solvente. Ok, y esto lo vamos a aplicar al cálculo de algunos compuestos. Yo les dije que teníamos algunos coeficientes que son bastante altos. Por ejemplo, sobre 5 se considera un coeficiente muy alto de extracción. Bajo 1 se considera un coeficiente de extracción bastante bajo. Y por lo tanto, vamos a probar cuánto influye el número de extracciones. Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Eh, Puede ser cualquier compuesto, no voy a utilizar un compuesto en especial. ¿Ya? Vamos a decir que un compuesto X, ¿ya? Y vamos a tener otro compuesto que es Y. Dos compuestos. Ya vamos a tener en uno, el I, el coeficiente de reparto o el coeficiente de distribución entre las dos fases va a ser 1. ¿Ya? Y en el I, el coeficiente de reparto va a ser 3, para que veamos cómo influye ese coeficiente de reparto en la extracción. Entonces, vamos a suponer que vamos a tener un volumen acuoso a estos dos compuestos y que el volumen acuoso va a ser igual a 100 mililitros y que los vamos a extraer en volumen orgánico, los vamos a mezclar y los vamos a tratar de extraer también en 100 ml, para que sea más fácil el tratamiento. Y ya tenemos las constantes. Por lo tanto, si uno hace con n igual 1, o sea, una extracción, una sola extracción, que sería, si uno lo coloca acá, voy a hacer la extracción, si considero esto un vaso precipitado, o lo voy a hacer con un embudo de decantación mejor. Si considero esto un embudo de decantación, lo voy a hacer con
aquí va a estar el agua, ¿no es cierto? Y aquí podría estar el octanol. Ya ambos con el octanol, aquí va a estar 100 ml, y el agua también va a tener 100 ml. Listo, aquí vamos a ver, vamos a tener una llavecita. Y vamos a emulsionar este compuesto, ¿ya? Y hay dos compuestos, uno que tiene coeficiente 1 y uno que tiene coeficiente de reparto 3. Entonces vamos a calcular primero, en este mismo procedimiento, cuál sería el porcentaje de extracción del compuesto X. Entonces voy a decir el Q acuoso de X va a ser igual a el volumen acuoso partido por el K de X por el volumen orgánico total y más el volumen acuoso. Y todo esto, como va a ser una sola extracción, 1, y esto dividido por 1. Lo voy a resaltar porque casi siempre en las evaluaciones se produce esta confusión. Ok, entonces vamos a calcularlo inmediatamente para X. El Q acuoso, perdón. El Q acuoso de X va a ser igual 100, ¿no es cierto? 100 mililitros dividido por el X, que sería 1, por el volumen orgánico, que también serían 100, más 100. ¿Ya? Todo esto. Y esto todo elevado a 1. Por lo tanto, me quedaría 100 dividido por 100 más 100 serían 200. Y todo esto elevado a 1, que sería 0.5. Ok, ese 0,5 representa la fracción molar del compuesto que está extraída o que permanece todavía en la fase acuosa. En la fase acuosa. Eso representa el 0,5 después de una extracción. Ok, y por lo tanto, ¿cuál sería el porcentaje que se extrajo en el octanol? El porcentaje extraído, le vamos a llamar, sería calculable de la siguiente manera. El Q orgánico va a ser igual a 1 menos el Q acuoso. Y por lo tanto sería 1 menos 0.5 sería 0.5. Y por lo tanto, el porcentaje extraído sería igual al Q orgánico y esto todo multiplicado por 100. Y eso me da 50%. O sea, el 50% del compuesto fue extraído y el otro 50% queda en la fase acuosa. Ok, entonces esto lo vamos a contrastar con el rendimiento que podría llegar el compuesto el compuesto X. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser calcular el Q para I, ¿no es cierto? Para el compuesto I, el Q acuoso, estaría dado por 100, dividido ahora el coeficiente de extracción es 3 por 100 y más 100. Y todo esto elevado a 1. Ok, entonces esto me da 100, ¿no es cierto? Y 3 por 100 serían 300 y serían 400 acá. Todo esto elevado a 1 y esto me da 0.25. O sea, el coeficiente, esto es lo que permanece, la fracción remanente del soluto y en la fracción acuosa. Y por lo tanto, la fracción extraída sería 1 menos 0.25, sería 0.75, y por lo tanto el porcentaje de extracción del compuesto I sería igual al 75%. Y por lo tanto se demuestra que cuando comparo el compuesto X, que se extrae solamente un 50%, si uno tiene un coeficiente de extracción un poco más alto, como 3, ya se extrae en una sola extracción el 75%. Entonces vamos a ver ahora qué sucede cuando se hacen 2 o más repeticiones. Ok, entonces, ¿qué pasaría si uno hace la repetición? Voy a decir, este es el compuesto I, ¿verdad? Y todo esto fue el compuesto X. Esto con una sola extracción. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer esto mismo, pero con un número mayor de extracciones. Por ejemplo, voy a colocar N es igual a 2.
Hago dos extracciones. ¿Qué quiere decir eso? Un momentito, por favor. Ya, había un poco de boche en la casa. N2, o sea, vamos a extraer dos veces. ¿Qué va a suceder ahora? Vamos a dividir el volumen de solvente orgánico. Lo vamos a dividir en dos extracciones. La extracción A, vamos a extraer con 50 ml, y el remanente que quedó en la fase acuosa, vamos a hacer una segunda extracción y lo vamos a mezclar con 50 ml más. Y después vamos a sumar ambas extracciones, 50 más 50, y finalmente me va a quedar 100 ml de volumen orgánico. Pero eso se va a realizar en dos extracciones sucesivas. ¿Les parece? Si eso se entiende, si eso se entiende, que es muy importante que se entienda, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo del Q acuoso de X para n es igual 2. Y esto sería lo siguiente: el volumen acuoso partido por el K de X por el volumen orgánico dividido ahora en 2 más el volumen orgánico. Y todo esto va a estar elevado a 2. Lo voy a resaltar porque es muy importante, para que no se me equivoquen después. 2. Profe, ¿Sí? el volumen orgánico se repite dos veces. Sí. Se divide dos veces. ¿Ok? Dos No se veces. repite el primero cosa. ¿Perdón? El que va dividido en dos es acuoso. Es orgánico. Orgánico, perdón. Ahí sí. ¿Qué se me borró cuando escribí el 2? Ahí sí. Orgánico. ¿Ya? Es el orgánico. O sea, mantenemos la misma ecuación que tenemos desde el principio. El volumen acuoso dividido por la constante, el coeficiente de reparto, volumen orgánico, más el volumen acuoso. Y este sería acuoso. Ahí sí. ¿Ok? Ahí estaríamos. ¿Cuál es el cálculo que vamos a hacer ahora entonces? Esto sería, el volumen acuosa sigue siendo 100, y ahora el coeficiente de reparto sigue siendo 1, ¿ya? Después el volumen orgánico ahora sería, ¿cuánto sería el total? Sigue siendo 100, pero ahora ese total se divide en 2. Y ahora lo que tenemos es más el volumen acuoso, que sería 100. Y ahora todo esto se va a elevar a 2. Entonces lo vamos a calcular inmediatamente. Estos serían 100, ya, estos serían 50, ¿no es cierto? 50 serían 150 y todo esto elevado a 2. Entonces esto me da 100 dividido por 150. Ok, está 0.66 y esto elevado a 2. 0.44. 0.44. Esa es la fracción acuosa. Ahora, la fracción orgánica sería 1 menos el 0.44 y esto me da 0,66 y implica que el porcentaje de extracción es igual a un 66%. Por lo tanto, lo que hice fue lo siguiente: fue aumentar el rendimiento desde 50% con una extracción, lo aumenté a un 66%, haciendo dos extracciones. ¿Les parece? Y lo mismo sucedería con el compuesto I. El compuesto I también tendría un aumento de la eficiencia de extracción al aumentar el exponente en 2, ¿no es cierto? A dos extracciones. Si uno lo hace con 3, lo podríamos calcular acá. Voy a hacer este cálculo para el compuesto anterior, con el compuesto I. A ver si me resulta esto. Ya. Ah, ya, solamente puede aumentar esto.
Ok, entonces ahora voy a hacer el cálculo, este mismo cálculo del compuesto que tenía un coeficiente de extracción 3, pero ahora lo voy a hacer para 2. Ok. Entonces voy a decir que el Q acuoso para el compuesto I va a ser igual a el volumen acuoso, ¿verdad? Por la constante de I por el volumen orgánico más el volumen acuoso. Y todo esto ahora lo voy a envolver en este número de repeticiones. Y el anterior lo hicimos con 2, por lo tanto este también. El Q acuoso de I va a ser igual a 100 dividido por 3 por 100 dividido por 2 y más 100. Y todo esto elevado a n, que sería igual a 2. Entonces esto me queda 100, y aquí me quedan 100 dividido por 2 serían 50, y multiplicado por 3 serían 150. 150 más 100 serían 250. Y todo esto elevado a 2. Eso lo calculo y me debería dar superior a lo que me dio anteriormente. 100 dividido por 250 da 0,4, y multiplicado por 250 da 0,16. 0,16. Y por lo tanto, el Q orgánico de I va a ser igual a 1 menos 0,16, que correspondería a 0,84. Y por lo tanto, el rendimiento de extracción de este compuesto en 2 extracciones es de un 84%. ¿Eso qué quiere decir? Que de un 75 aumenta a un 84, con n igual 1 y con n igual 2. Por lo tanto, la conclusión es que el porcentaje aumenta. Ese porcentaje de extracción aumenta cuando uno divide el solvente en varias extracciones. Y eso se denomina un proceso iterativo. Los procesos se van iterando, el mismo proceso, con menos concentración de solvente, y por lo tanto se obtiene un mejor rendimiento. Y eso es bastante útil porque uno favorece el uso del solvente, porque en vez de usar más solvente, repite más veces el proceso. Ahora, eso obviamente tiene un costo en tiempo. ¿Cómo se comporta cuando uno dice, cómo se comporta este tipo de extracciones con respecto al número de extracciones? La extracción con respecto al número de extracciones, el porcentaje remanente, si uno calcula acá el gráfico, yo les voy a pedir que ustedes lo hagan. Si uno dice, en el eje Y vamos a escribir el número de repeticiones, ¿ya? O de extracciones, y aquí coloco, por ejemplo, el Q acuoso, que sería el Q remanente. Esto va a tener, si coloco acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Más allá no vamos a hacer, ¿ya? Esto sería una cosa así. Eso quiere decir que después de un número de repeticiones, ¿ya? Hay un número óptimo de repeticiones. Aquí estaría el número n de extracciones óptimo. ¿Por qué? Porque después de un número de extracciones, por ejemplo, después de 3, hacer 4 y hacer 5 va a dar más o menos lo mismo. Hacer 2 ya va a dar menos rendimiento, y hacer 1, eso es el rendimiento original, ¿verdad? Ahora, si uno grafica este mismo gráfico, lo hace en función de el Q acuoso, o la fracción remanente, o incluso el porcentaje, sería más o menos así, donde aquí estaría nuevamente el número de extracciones, y el comportamiento sería así, ¿ya? Entonces aquí estaría el 1, 2, 3, y eso depende mucho del coeficiente también, del coeficiente, ¿ya? Cuando el coeficiente de reparto es alto, por ejemplo sobre 5, esto se satura rápidamente, o sea, rápidamente llega a un óptimo.
Y cuando el coeficiente es menor, por ejemplo, cuando es 1 o menor que 1, ese coeficiente de reparto al aumentar el número de repeticiones va tendiendo a aumentar, pero aumenta muy lentamente, muy lentamente. ¿Ok? No sé si se entiende eso o tienen alguna duda. Seguimos avanzando. Es importante que hagan la gráfica y les puedo dejar una tarea para que ustedes mismos lo hagan, ¿ya? La tarea diría lo siguiente, ¿ya? Teniendo el compuesto Sx y el Si, que los vimos anteriormente, donde k de x es igual a 1 y el k de y es igual a 3, ¿ya? Graficar Q orgánico, o sea, la fracción extraída. También uno puede decir grafique el porcentaje extraído de cada uno para n desde 1 hasta 5. Simplemente eso, de 1 a 5, ¿ya? Y el resultado que ustedes debieran obtener sería el siguiente. En extracciones, este es el porcentaje extraído. Si uno grafica, por ejemplo, no comiencen a graficar de 0, porque 0 no tiene ningún sentido. Obviamente 0 extracciones va a dar 0 rendimiento, obviamente, por lo tanto no tiene ningún sentido. Empiecen siempre de 1, ¿ya? Entonces van a tener que el 1 va a ser así, ahí, y el compuesto 2, si lo dibujamos en verde, ya va a tener una mayor extracción a 1, que ya lo comprobamos, y después va a tener también una saturación del mismo tipo. ¿Ya? Este sería K igual 3 y el otro sería K igual 1. Y esto va a ser, el 100 va a estar mucho más arriba, digamos que este va a ser, no sé, un 90, ya, y aquí van a tener el 50%. Ya que nosotros partimos más o menos del 50, no me recuerdo muy bien. A ver, voy a ver acá. Sí, partimos del 50%. Tenemos un 50% con 1. O sea que acá 1, esto debiera ser el 50. ¿Verdad? Eso, no hay problema. Ok. Ok, esto debiera ser el gráfico, háganlo. Esto siempre lo pregunto en los certámenes, siempre pregunto que hagan comparaciones con dos compuestos o pregunto el número óptimo de determinaciones. Cuando ya llega una saturación, ustedes tienen que, obviamente, interpretarlo como que ya no tiene sentido seguir aumentando el número de repeticiones de la extracción. Ok, si no hay ninguna duda en esto, lo que vamos a ver ahora es algo que es tremendamente importante y es cómo influye el equilibrio ácido-base. Y aquí rescato la pregunta que me hizo una persona al comienzo de la clase, si los ácidos carboxílicos tenían o no solubilidad en agua, y la respuesta fue sí y no, de acuerdo al pH. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos en esta parte de la clase es la siguiente. ¿Tiene alguna importancia? ¿Tiene importancia el valor pH en la extracción por solventes? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿ya? Y la respuesta obviamente es que sí, ¿ya? Es bastante importante. Entonces la respuesta va a ser sí, ¿ya? Y es importante considerar las propiedades ácido-base de los compuestos. Las propiedades ácido-base de los compuestos a extraer es tremendamente importante de considerar. Y aquí vamos a decir lo siguiente, vamos a hacer el repaso de lo que vimos en la primera parte del curso del equilibrio ácido-base. Entonces voy a colocar lo siguiente, ¿ya? Voy a colocar un gráfico.
Ahí vamos a representar un gráfico y en ese gráfico vamos a escribir el valor pH y vamos a escribir acá C de concentración. Y vamos a incorporar compuestos, un compuesto tipo básico, por ejemplo, una amina, RNH2, una amina primaria, ¿no es cierto? Y un compuesto ácido, ¿ya? Y ese compuesto ácido lo vamos a representar como un R con un grupo carboxílico, ya que preguntaron con el grupo carboxílico acá. Entonces, lo que vamos a decir es que este compuesto básico está caracterizado por un K sub B, una constante de basicidad, ¿no es cierto? Y este otro compuesto está caracterizado por un K sub A, una constante de disociación. Y lo que podemos decir es que el K sub B va a ser igual al KW partido por el K sub A. Por lo tanto, el K sub A de esta amina va a ser igual al K sub B, al KW, K sub B partido por el KW. ¿Está bien? K sub A, KW, no, está al revés. Sería igual al KW partido por el KB. Ahí sí. ¿Ok? Y podemos tener gran cantidad de compuestos, pero voy a representar este compuesto, a esta amina con color rojo y a este ácido carboxílico con un color, ups, me borró, con un color verde. Con un color verdecito. Ok, entonces, ¿cómo sería la disociación de estos compuestos? La disociación de la amina, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente, RNH2, ¿ya? Más protones, va a dar RNH3 y va a estar cargada. Va a quedar con una carga positiva. ¿Qué sucede ahora con el ácido carboxílico? Este RCH, no, el R carboxílico tiene una constante de disociación que va a ser R, y aquí me va a dar el carboxilato más el protón, y esto va a ser el K sub A. Entonces voy a empezar con el ácido carboxílico acá. Y voy a suponer que tienen alguna constante, por ejemplo, el ácido carboxílico lo más probable es que tenga un K sub A más o menos de 10 elevado a menos 5, ¿ya? Y el K sub A de la amina, lo voy a escribir en rojo, el K sub A de la amina va a ser muy bajito, ¿no es cierto? 10 elevado a menos 10, por ejemplo. Y ahí tenemos un típico, ¿no es cierto? Una amina que tiene un K sub B de 10 elevado a menos 4, va a tener un K sub A de 10 elevado a menos 10. Y ahí está. Entonces vamos a ver cómo interpreto esos dos equilibrios en esta ecuación. Entonces voy a colocar acá, a ver si nosotros, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a colocar el 1, perdón, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Después el 6, 7, 8, 9 y el 10. Ok, vamos a ver cómo están las especies distribuidas en este rango de pH. Y vamos a empezar con el ácido carboxílico, que es el más fácil. Y voy a decir que el pH, su pK, ¿ya? Su pK va a ser igual, ¿cuánto era? El K sub A era 10 elevado a menos 5 y por lo tanto su pK es 5. Entonces a pH 5 va a tener un 50%. Voy a colocar acá 1,005 y voy a decir lo siguiente. Voy a decir lo siguiente, que este ácido va a tener varias condiciones, varias especies, ¿verdad? Esta se prolonga hacia acá. Y la especie que va a predominar bajo el pK de disociación, bajo el pH de disociación, ya este 5 coincide con el pK, y ahí se da que el 50% de la especie está, vamos a tener que decirlo, RCOOH, está
neutra, ¿no es cierto? Y cuando pasa para allá, la mayor porcentaje de la especie está, voy a tener que dibujar acá, porque empieza a aumentar esta otra especie, ¿verdad? Y esta especie sería el ácido disociado. Y ahí tenemos el ácido disociado. Por lo tanto, lo que uno podría decir es que esta especie está dividida, ¿no es cierto? Hay dos especies del ácido carboxílico, una especie disociada o con carga y una especie neutra, ¿no es cierto? Y la que va a absorberse realmente en el solvente orgánico va a ser obviamente la especie que está neutra. Esta especie va a estar en la fase acuosa y esta otra especie va a estar en la fase orgánica. Y por eso es tan importante tener en consideración las propiedades de ácido-base. Ahora, ¿qué vamos a decir también? Esto me quedó muy grande, así que lo voy a achicar. Ahí. Ok, ahora vamos a trabajar con la amina. La amina va a suceder lo contrario. A pH 10, voy a inmediatamente colocar acá, a pH 10, vamos a tener el 50% de la amina protonada y el otro 50% de la amina deprotonada. A pH ácido, obviamente, la amina va a estar protonada. Entonces, durante todo este pH, va a pasar por ahí, por el 10, acá. Aquí vamos a tener la amina, el RNH3, ¿verdad? Va a estar protonada. Y sobre ese pH, vamos a tener la especie de la amina deprotonada. Y al contrario acá, esta amina neutra va a ser soluble en solvente orgánico y esta amina protonada va a ser soluble en solvente acuoso. Por lo tanto, si queremos extraer compuestos ácidos, vamos a tener que preferir zonas o trabajar con pHs donde el compuesto esté neutro, por lo tanto, bajo el valor de la constante de disociación, del pK de disociación, cuando el pH sea inferior al pK de disociación. ¿Por qué? Porque se va a favorecer la existencia de esta especie. Y aquí esto se favorece para la extracción, zona de extracción. ¿Ok? En cambio, cuando trabajamos con compuestos básicos, la zona de extracción va a ser preferentemente zonas sobre cuando el pH está sobre el valor de la constante de disociación. Entonces aquí vamos a tener la zona de extracción. ¿Ya? Y obviamente aquí va a haber una zona que va a estar dividida, ¿no es cierto? Que va a estar bajo el pK de disociación sobre el pK de disociación del ácido y bajo de la amina, ¿no es cierto? Y esta va a ser la zona de no extracción. ¿Ya? Esta va a ser la zona de no extracción. Y por lo tanto, lo que podemos concluir de esta reseña es que el valor pH es tremendamente importante en la extracción por solventes. Es muy importante y siempre vamos a tener que preferir valores de pH que sean consecuentes con la forma o donde prevalezca la forma neutra de los compuestos que queremos extraer. Y por lo tanto, siempre antes de hacer una extracción por solvente vamos a tener que preguntarnos si es que el compuesto tiene propiedades ácido-base. Si es que tiene propiedades ácido-base, tenemos que hacer esa consideración, porque vamos a tener que trabajar en zonas de mejor eficiencia de la extracción. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser ¿cómo se identifica ahora cómo se va a identificar el valor o cómo se calcula el valor de la extracción? Entonces voy a comenzar acá con lo siguiente. Para compuestos básicos voy a empezar. ¿Qué sucede con los compuestos básicos? ¿Cuál sería la condición o el tratamiento matemático para entender los mecanismos de extracción y calcular, ¿ya? Cálculos de porcentaje de extracción.
Y estos van a tener que estar en función ahora del valor pH. Del valor pH. Ok, entonces voy a decir que la constante de distribución de una amina, ya en este caso va a ser una base, va a ser igual a la concentración de la base en la fase orgánica y dividido por esa concentración de la base, lo voy a colocar mejor con una letra B, partido por la concentración en la fase acuosa. ¿Verdad? O sea, hacemos el mismo tratamiento. Y ahora lo que vamos a decir es que vamos a tener que definir un nuevo coeficiente o cociente de extracción que va a considerar el valor pH. Entonces vamos a definir un D que va a ser ahora el coeficiente de extracción en función del pH. ¿Ya? Entonces el D ahora va a ser el K en función del pH. ¿Ok? Entonces lo voy a anotar. El D va a ser igual al K, pero ahora ese K va a estar en función del valor pH. Ok, entonces vamos a definir cómo está dada una amina para compuestos básicos. Entonces, la pregunta es, para compuestos básicos, ¿cuáles son los compuestos? ¿Cuáles son las especies químicas? De B, que va a ser esa amina que debo considerar. Ok, entonces vamos a tener primero, vamos a tener la amina, ¿verdad? La base en fase acuosa. Y dependiendo del pH, vamos a tener esa amina, por ejemplo, protonada en fase acuosa. Pero también vamos a tener la amina en fase orgánica. Y también podríamos tener esta misma amina protonada en fase orgánica, lo cual es bastante poco efectivo, ¿no es cierto? Muy poco probable que suceda que esto es acá. Por lo tanto, uno puede decir inmediatamente que esto va a tender a cero. Ok, entonces voy a definir el D, que va a ser igual a la concentración de la base en la fase orgánica partido por la base en la fase acuosa. Pero yo sé que en la fase acuosa puedo tener esta especie y puedo tener esta otra especie. Y por lo tanto, ahora voy a expresar el valor de esta especie, el B de la amina en la fase acuosa, en función de estas dos especies. Entonces me quedaría que el B o la amina en la fase orgánica va a estar dividido por la amina en la fase acuosa más esta otra especie, la amina protonada en la fase acuosa. Y ahí tengo el planteamiento matemático que me va a expresar de mucho mejor forma cuál va a ser el coeficiente de extracción o coeficiente de reparto ya de esta base, ahora sí, en función del pH. Y por lo tanto lo que voy a hacer ahora va a hacer cómo se disocia, cómo puedo expresar el equilibrio ácido-base de esta amina. Entonces voy a anotar acá el equilibrio ácido-base. Va a estar representado de B. Va a estar representado por la ecuación de disociación. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿ya? Esto corresponde a la amina protonada, que se va a disociar en protones más la amina neutra. Y todo esto va a estar en fase acuosa. Y la constante que regula este equilibrio es la constante de disociación ácida de esta amina protonada. Podría expresarlo también en constante básica, pero lo voy a expresar como constante ácida para dejar una analogía entre compuestos ácidos y compuestos básicos. Ok, y por lo tanto el K sub A va a ser igual a la concentración de protones por la concentración de la base acuosa, y todo esto dividido en la concentración de
la amina protonada. Y lo que voy a hacer ahora, voy a despejar la concentración de la amina protonada. Por lo tanto, la concentración de la amina protonada en la fase acuosa va a ser igual a la concentración de protones, y ahí después voy a sacar el valor pH, por la concentración de la amina deprotonada, y todo esto dividido por la constante ácida. Y por lo tanto, lo que voy a hacer ahora, voy a despejar en esta ecuación este término. ¿Les parece? Este término. Y este término de acá, que es la amina disuelta en la fase orgánica, la voy a expresar en función de esta ecuación. En función de esa ecuación. Ok, entonces voy a decir D de la amina, lo voy a escribir en negro, es igual a la concentración de la amina en la fase orgánica y dividido por la amina en la fase acuosa, más la amina protonada en la fase acuosa, ¿no es cierto? Voy a empezar desde acá. Sin embargo, considerando que la concentración de la amina en la fase orgánica la puedo despejar en función de esta ecuación, que dice que el coeficiente, no en función del pH, es igual a la concentración de la amina orgánica partido por la concentración de la amina acuosa, del compuesto acuoso. Y por lo tanto, la concentración de la amina en la base orgánica, en la fase orgánica, va a ser igual a K por la concentración de la amina en la fase acuosa. Y listo. Ok, entonces lo que voy a hacer es voy a reemplazar esta ecuación, la voy a reemplazar en este término. Ok. Y esta ecuación, esta, ya la voy a reemplazar aquí. Y me va a quedar lo siguiente. El D ahora, que es el coeficiente de reparto en función del pH, me va a quedar igual a la constante por la concentración de la amina en la fase acuosa, y todo esto dividido en la concentración de la amina en la fase acuosa nuevamente, más, y ahora voy a colocar toda esa expresión, los protones por la amina en la fase acuosa, y todo esto dividido por la constante ácida. Y aquí aparecen dos variables que son muy importantes. Estas variables son bastante importantes, que va a ser los protones y la constante de la amina. Ok, ¿y qué es lo que puedo hacer acá? Aquí tengo en los tres términos de la ecuación, se me repite un término acá. Puedo despejar todo eso, entonces el D me va a quedar igual a la constante original dividido por 1 más la concentración de protones, y esto dividido por la constante ácida de la amina. Y prácticamente el D me queda en función de la constante del coeficiente de extracción, los protones y la constante ácida de la base. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a tratar de despejar esto, voy a multiplicar esto como se usa normalmente en álgebra, cada partido por K sub A, voy a multiplicar estos dos términos por esa multiplicación. Entonces aquí me quedaría K dividido por K sub A dividido por K sub A más la concentración de protones multiplicado por K sub A, y esto dividido por K sub A al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser despejar estas dos. Y por lo tanto lo que me queda aquí es, tengo nuevamente el K original, y esto me quedaría a K sub A más concentración de protones, y todo esto dividido por K sub A. ¿Verdad? Entonces, ahora lo único que pasa es que K multiplica a K sub A y divide por K sub A más la concentración de protones. Y esto sería la expresión
del coeficiente de distribución de un compuesto básico. Entonces voy a colocar acá en un compuesto básico su coeficiente de distribución entre dos fases. Ahora sí, está dado por su coeficiente de distribución original, sin considerar el pH, por la constante de esa amina, de ese compuesto básico, partido por la constante más la concentración de protones. Y es normal, ¿no es cierto? Ahora, esto hace bastante sentido debido a que la concentración de protones está en el denominador, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si uno aumenta la concentración de protones, ya uno aumenta esta concentración de protones, esto va a tender a disminuir, el D va a disminuir, y eso concuerda con lo que tenemos inicialmente acá, ¿verdad? Si uno aumenta la concentración de protones, el pH disminuye y va a tender a formarse la especie protonada y por lo tanto el porcentaje de extracción va a tener que disminuir y por lo tanto su coeficiente de extracción a un determinado pH va a ser inferior. ¿Ok? Listo. Entonces ahí tenemos el tratamiento para obtener el coeficiente de extracción en función del pH. Entonces el D sería el coeficiente de extracción de la amina en función del valor pH. ¿Qué es lo que hago cuando obtengo el D? Cuando tengo un determinado pH y tengo una constante de disociación ácida de una amina, uno puede calcular el D de la amina y luego ese D lo tiene que reemplazar en el porcentaje de extracción para calcular. Entonces quedaría de lo siguiente. El Q acuoso sería ahora al volumen acuoso dividido por... Ahí venía la constante, ¿no es cierto? Entonces aquí uno coloca el D de la base y mantiene el pH a ese pH que resultó óptimo, obviamente, por el volumen orgánico dividido por N más el volumen acuoso y todo esto elevado a N. ¿Les parece? Entonces lo único que hice ahora es que el D, que sería el coeficiente de reparto en función del valor pH, reemplaza al valor de K. Y ese D toma valores en función del pH. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo en función de esta ecuación. Por lo tanto, uno podría decir lo siguiente. Ya que tenemos este valor de ahí, ¿cómo varía gráficamente esto? ¿Cómo varía gráficamente? Voy a tratar de... Ahí, y esto sería valor pH. Y esto sería el valor de D. Entonces, si uno grafica esto, ya grafica, y aquí tengo un determinado valor de pH. Por ejemplo, el valor donde el pK sub A de la base, ¿no es cierto? Entonces, el D va a ser bien bajito, a pH bajo eso. Entonces, voy a dibujarlo bajito, va a ser relativamente constante. Y cuando uno llegue al valor del pK, ya va a tener el 50% del compuesto, obviamente en la condición de extracción, o sea, neutro. Y ahí va a empezar a aumentar y va a llegar a un valor que va a mantener constante. Entonces, este es el comportamiento de D, del coeficiente de extracción de un compuesto básico, ¿ya? En realidad esto no es tan así, esto sería así, vamos por acá. Esto sería de un compuesto básico, donde esto estaría así, RNH2, ¿ya? Y aquí, para acá, estaría el RNH3, que sería la amina protonada. Y, obviamente, cuando esto alcanza el valor máximo, aquí se hace D va a ser igual a K. D igual a K. O sea, se va a mantener constante en el valor, va a tener un valor constante. A medida que aumente el pH, no vamos a aumentar el valor del coeficiente de distribución. Ok, bueno, es lo mismo. Tratamos de hacer un compuesto orgánico que sea ácido, ¿no es cierto? Un compuesto ácido. Vamos a tener algunos tratamientos que son importantes considerar. Esto lo voy a escribir un poquito más acá. Ahí. Entonces, como tarea yo les voy a dejar graficar el coeficiente D, que es el K en función del pH, de
un compuesto B cuya constante va a ser 3 y cuya constante de distribución, ¿no es cierto? Y cuya constante básica va a ser 10 elevado a menos 4. Ese es el K sub B. Y por lo tanto ustedes van a tener que sacar el K sub A. ¿Ya? Y esto lo van a hacer en un rango de pH. En un rango de pH desde 5 hasta 14. ¿Ya? Y debieran obtener algo por el estilo. Ok. ¿Cómo se evalúa esto en compuestos ácidos? Compuestos ácidos. Y voy a colocar un compuesto ácido así, con un ácido carboxílico, ya, con cualquier ácido carboxílico, ya, vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que el K, el constante de un compuesto ácido, ya, un compuesto ácido, va a estar igual a ese compuesto ácido en la fase orgánica y dividido por la concentración de ese mismo compuesto ácido en la fase acuosa. ¿Ok? Y cuando queramos hacer el D, que sería el K en función del pH, tendríamos que considerar que el compuesto ácido en la fase orgánica va a ser dividido por el compuesto ácido en la fase acuosa, más la base conjugada de ese ácido, ¿no es cierto?, que sería A- en la fase acuosa. Ok, entonces si tenemos un HA, ese compuesto ácido, se va a disociar en protones más A-. ¿Ok? Y esto va a estar dado por un K sub A. K sub A. Entonces el K sub A va a ser igual a la concentración de protones por el ácido conjugado y dividido por el ácido original. Y acá lo que voy a hacer, voy a despejar el compuesto, este compuesto, que es el compuesto más, ¿cómo se llama? El compuesto, la base conjugada, ¿no es cierto? La base conjugada la voy a despejar acá. Y eso me va a quedar igual a K sub A por la concentración del ácido y esto dividido por la concentración de protones. Ahora se me invierte, ¿eh? Delante, cuando expresé la expresión de la amina, me quedó los protones arriba. Ok, y eso es todo, ¿no es cierto? No tengo que conocer nada más. Por lo tanto, ahora voy a decir que D, ¿verdad? D va a ser igual a... ¿Cómo voy a despejar esto? ¿Ya? Esto lo voy a despejar en función de esta ecuación. Entonces, el D me va a quedar igual a la constante del compuesto A por la concentración de A en la fase acuosa, y ahora todo esto dividido por ese compuesto sería A en la fase acuosa, más este otro compuesto que sería esta expresión, ¿no es cierto? Esa expresión. Más K sub A por la concentración del ácido, y todo esto dividido por la concentración de protones. Ok. Y obviamente aquí se me repite el mismo término, ¿no es cierto? A acuoso, A acuoso, eh, A acuoso, A acuoso. No. Ah, ya, ya. Ok. No, es que tengo que hacer otra cosa. Perdón. Ahí. Ok. Ya. Este compuesto... sí, estaba bien. Estaba bien. Esto sería acá. Sería la concentración del A acuoso por el K de A. Y dividido por el A acuoso más este otro compuesto, ¿verdad?
el A menos. Y el A menos va a ser igual al K sub A por la concentración del ácido y dividido por la concentración de protones. Claro, ahí sí. Ok, pero este compuesto, el HA, este compuesto que tengo acá, ¿ya? Es igual a decir el ácido protonado acá. Por lo tanto, lo que puedo hacer es H, este también sería H y este también sería H. Entonces todos esos compuestos son iguales. Y ahí uno los puede despejar. Ahí y acá. Ahí sí. Ok, y aquí lo voy a colocar nuevamente H y aquí H. Que debía haber empezado inmediatamente con decir que estaba protonado y haberle colocado un protón en la fórmula. Ok, entonces tengo ahora nuevamente el D, que me quedaría igual al K sub A, al original, dividido por 1, más la constante ácida y todo esto dividido por la concentración de protones. Y hago lo mismo, multiplico por la concentración de protones y divido por la concentración de protones, y esto me quedaría al K sub A original, dividido por la concentración de protones, partido por la concentración de protones, más el K sub A por la concentración de protones y dividido por la concentración de protones al cuadrado. Entonces despejo acá, y esto me quedaría igual a lo siguiente. El K sub A, ¿ya? Ahora dividido por la concentración de protones, más el K sub A, y todo esto dividido por la concentración de protones, y finalmente la concentración de protones pasa hacia arriba, me quedaría el coeficiente de reparto original por la concentración de protones, y esto multiplicado o dividido por la concentración de protones más el K sub A, lo cual es lógico, ¿verdad? Bastante lógico, porque acá la concentración de protones está multiplicando en el numerador, por lo tanto, al aumentar la concentración de protones, más va a aumentar este D. Entonces voy a colocarlo acá para resumir. Esto sería igual al K sub A por la concentración de protones multiplicando y dividido por la concentración de protones más el K sub A. Y esto representa el coeficiente de un ácido en función del valor pH. Entonces, lo que yo voy a hacer, les voy a pedir que grafiquen, ¿no es cierto? Graficar, ¿ya? El valor de ese D de un compuesto ácido, ¿ya? El coeficiente de reparto en función del pH, si, ¿ya? Ese compuesto tiene un K sub A igual a 10 elevado a menos 5, por ejemplo, y su coeficiente de extracción o su coeficiente de reparto es igual a 3. A 3, correcto. Y lo que debieran obtener sería lo siguiente. Así, así. Aquí tengo el pH, aquí tengo el D de un compuesto ácido, y ese compuesto ácido debiera estar, si aquí tengo el pH del pK, este compuesto debiera ser, esta línea debería ser así. ¿Ya? Más o menos. Debiera ser así. ¿Y qué representa esto? Que aquí, en esta parte de la ecuación, la especie predominante va a ser el ácido, ¿ya? Que está neutro, y en esta otra parte va a estar la base conjugada, que está cargada y que va a prevalecer en la fase acuosa. Y este va a prevalecer en la fase orgánica, y por lo tanto el D va a tender a aumentar. Y en este punto, el K va a ser igual al D, ¿ya? Va a alcanzar el valor original. Y así es importante que ustedes consideren el comportamiento ácido-base de los compuestos para hacer la extracción por solventes, ¿ya? No sé si hay alguna duda, son las 2:04 de la tarde, les pido disculpas por me pasé 4 minutos.